Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Un saludo desde nuestro estado Amazonas a nombre de los 20 pueblos indígenas que lo habitan, desde nuestra tierra mágica. Un gran saludo a nuestro presidente de la legítima Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a nuestro primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa, nuestro segundo vicepresidente, Carlos Berribestia, nuestros secretarios y a nuestros diputados, diputadas, a los medios de comunicación y a todos los maestros y docentes presentes en el día de hoy. Educadores, hoy un día muy especial, quiero hablarles como maestra, como madre, como diputada comprometida con el pueblo venezolano, con el pueblo de Amazonas, con la democracia, con nuestro Estado, con nuestros derechos. Quiero hablarles a los maestros presentes, a los maestros que están en su casa, a los maestros que están en la calle y a aquellos maestros también que hoy están en un aula. 15 de enero, un día muy especial, un día donde deberíamos de estar celebrando, un día que es uno de los principales que debemos celebrar. Pero ¿qué hay que celebrar hoy? ¿Qué puede celebrar un maestro, un docente, un profesor, un formador de ciudadanos? ¿Qué puede celebrar cuando lo que tiene es necesidades en su casa? Necesidades. Porque no tiene, hay compañeros que no tienen ni siquiera que llegar a cocinar. Esa es la realidad. Y por ello hoy quiero felicitarlo. Quiero felicitar a todos y a todas las maestras y maestros, a ustedes hombres y mujeres, por la lucha, por esa lucha que se ha tenido, por esa lucha que mantenemos, por la lucha que no debemos dejar. Una lucha que no tiene 2 días, una lucha que ha dado resultados, pero que hoy vemos cómo esos resultados se fueron para el piso. Una lucha que no solamente los que están aquí lo han hecho, también es importante recordar nuestros docentes de educación bilingüe, nuestros docentes indígenas que han estado en esas comunidades luchando para poder realizar su trabajo. Nosotros tenemos que acompañar esta lucha, una lucha que debemos de hacerlo en conjunto. Por eso lo decía. Felicitarles a ustedes que están aquí, porque muchos de repente están en su casa esperando que se haga un milagro, y eso no puede ser. Aquí tenemos que unificarnos cada día más para seguir trabajando y lograr nuestros objetivos, que es vivir bien, que es vivir en democracia, que es vivir en libertad. El gobierno democrático tiene propuestas, porque nosotros, y una de ellas es importante, que es reconocerle a ustedes, a nosotros, a los formadores de hombres, ese rol tan importante, y a ellos pagarles lo que se merecen. No puede ser que cobren peor que cualquier empleado. De verdad que es muy importante que debemos seguir en esta formación y en esta lucha, porque nosotros necesitamos que ustedes y que la gente que está en su casa se unifiquen a esta lucha. Lo decían los compañeros, de verdad. También rechazar, y quiero tomarme ese derecho de rechazar la violencia, la toma, el asalto que le han hecho al Palacio Legislativo. Esa es la casa del pueblo. Nosotros somos voceros del pueblo. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo de Venezuela. No es posible que no podamos hacer nuestro trabajo. Y por ello estamos aquí. Entonces,
el gobierno democrático que encabeza nuestro presidente Juan Guaidó tiene propuestas concretas para mejorar el sistema educativo. Tiene propuestas que se han ido debatiendo en los diferentes sectores para mejorar, para llevar a nuestra Venezuela a una Venezuela de progreso, a una Venezuela en libertad, a una Venezuela en democracia. El papel del docente, el papel del maestro, el papel del profesor, porque muchas veces uno le dice, no, tú eres profesor o tú eres docente. No, mire, lo importante de todo esto es que ustedes son los formadores de hombres y mujeres para un país que debe vivir como todos queremos, en democracia, un país de progreso, un país que quiere que sus hijos que se fueron regresen, que la familia se una, que la familia se unifique de nuevo, que nuestros niños aprendan, no quitando las asignaturas, no eliminando asignaturas como están en estos momentos, sino reforzando todos esos conocimientos. Entonces, es un compromiso grande que tenemos, es un compromiso de todos los venezolanos, de cada uno de ustedes, de cada uno de los que están en sus casas, de cada uno de los que están en sus aulas de clase, porque el docente, lamentablemente, hoy en día es uno de los más mal pagados, de verdad que tanto que se prepara uno, tanto que estudia, y en estos momentos este régimen pues quiere meter al salón cualquiera a dar una clase, cualquiera a formar ciudadanos, algo que es imposible y que nosotros tenemos que seguir en esa lucha, defendiendo nuestra bandera, defendiendo nuestra democracia, defendiendo a Venezuela, con una Venezuela no renunciar a nuestros derechos, seguir en la lucha, seguir trabajando para lograrlo, pero necesitamos unificarnos, nosotros solos no podemos, necesitamos que nuestra gente unifique esfuerzos, unifique y que salga a reclamar esos derechos que están secuestrados, que vengan, que nos acompañen y que acompañen a nuestra directiva, a la legítima directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, esa que está presente aquí y nuestros diputados que están acá sentados, que son los representantes del pueblo. Hoy de verdad, mis felicitaciones, hombres y mujeres, formadores de ciudadanos, formadores de futuro. Hoy, más que nunca, debemos de unificarnos, unir esfuerzos para lograr que nuestra Venezuela sea la que todos soñamos. Una Venezuela de progreso, una Venezuela en libertad, una Venezuela en democracia. Hoy tenemos aquí el acompañamiento de 3 insignes personas que nos van a acompañar, a los cuales los voy a dejar en el derecho de palabra. Ellos son Franklin Pibone, René Zapata y Karina Molina. Bienvenidos, pues, el micrófono es de ustedes para que tengan su derecho de palabra. La Asamblea Nacional acompañando la lucha de los venezolanos, por supuesto, de los maestros que forman futuro en la lucha reivindicativa que han llevado durante años. Hoy la tribuna del Parlamento, porque el Parlamento son también sus parlamentarios, son los venezolanos que votaron y que respaldan en este momento, le da la tribuna de oradores a solicitud de la diputada Nirma Guaruña, en primera instancia a Franklin Picone. Bienvenido, profesor. Adelante. Buenas tardes. Diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente. Diputado Carlos Berrizbetia, segundo vicepresidente. Ciudadano Ángelo Palmeri, secretario. José Luis Cartaya, su secretario. Diputados presentes, invitados especiales y de manera relevante, compañeros docentes. Este día
conmemorativo que subraya la relevancia de nuestros maestros, tienen en común con la historia del país ese pasado glorioso de lucha y sacrificio, de venezolanos insignes que soñaron y construyeron los cimientos de una sociedad para el conocimiento, la luz y la prosperidad. Fue el 15 de enero de 1932, en plena dictadura gomecista, cuando se funda en Caracas la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, con la finalidad de elevar los niveles de educación en un país sumergido por las tinieblas del analfabetismo. Al mismo tiempo, este incipiente gremio hace circular por las calles de la capital la revista pedagógica, órgano divulgativo no solo para luchar por la dignificación y los derechos de los educadores, sino para visibilizar la crisis educativa de entonces. No es sino hasta la muerte de Juan Vicente Gómez en 1936, cuando se convoca la Asamblea Nacional de Maestros, donde tiene lugar la fundación de la Federación Venezolana de Maestros. Y ya en el gobierno del general Isaías Medina Angarita, la FVM logra encauzar esfuerzos para la modernización de la educación y las mejores de las condiciones de los trabajadores de la educación, decretándose así la celebración del Día del Maestro el 15 de enero de cada año. Situación similar se va a vivir entre 1949 y 1958 durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El movimiento magisterial sufre un franco retroceso y disminuye su accionar casi por completo, recuperado solo a partir de 1959 con la caída del dictador. Esta breve reseña nos permite vislumbrar la tarea impostergable del magisterio en esta hora aciaga, luego de 20 años de este fallido proceso político, anacrónico y despótico que acabó por completo la institucionalidad del país. ¿Qué tenemos en materia de educación? ¿Qué arrojan los reportes de la crisis humanitaria en el sector? Pues bien, 70% de los alumnos no asiste regularmente a clase. Menos del 15% presenta rezago escolar severo, debido principalmente a la falta de alimentos y agua potable. 60% se ha incrementado el abandono del sistema escolar. Existe más de 1 millón de niños escolarizados, incrementando la pobreza en el país. El 50% de las escuelas repuntan enfermedades endémicas a causa de higiene y alimentación. La desnutrición se agudiza con un programa de alimentación escolar que solo llega 2 veces a la semana y cuyas provisiones son irregulares, deficientes, de mala calidad y de bajo contenido calórico. Los planteles tienen una infraestructura deficiente en un casi 50%. En otro punto, 60% de los alumnos no logran las competencias en lectoescritura y razonamiento matemático. Los docentes de educación básica no pueden cubrir, como se ha dicho en las intervenciones precedentes, los costos de la canasta alimentaria. Sus salarios percibidos son de hambre. En Venezuela los maestros no tienen con qué comer, ni cómo vestirse, ni siquiera cómo cancelar el pasaje para sus centros de trabajo, porque su salario no alcanza los $4 al mes. De allí la migración o el cambio de oficio para poder sobrevivir. Una verdadera tragedia humana. En otro punto, los procesos pedagógicos son improvisados, orientados hacia la formación político-partidista, el pensamiento único, el clientelismo, la restricción de la libertad académica y la libre participación. 80% de los directivos y docentes de las escuelas han sido nombrados a dedo, sin selección ni credenciales. Se emplean jóvenes de Misión Socialista Chamba Juvenil como docentes. 90% de los planteles no tienen ruta escolar.
80% del transporte público no funciona. Los alumnos viajan en vehículos de carga. El incremento del pasaje sin control alguno por parte del Estado hace difícil el uso por el pasaje. Se estima que al menos 40% de los docentes de educación básica han emigrado por supervivencia y al menos 120.000 niños y jóvenes permanecen desplazados en la hermana República de Colombia. Estas cifras que revelan un país desgastado por la incapacidad y la corrupción. ¿Qué hacemos ante la destrucción vertiginosa no solo de la educación, sino de la sociedad global? ¿Qué banderas debemos tomar este 15 de enero los educadores del país? ¿Qué acciones en lo inmediato tenemos que acometer? Sin duda, la unidad gremial de todas las federaciones y sindicatos magisteriales, de la mano con el sector político de la educación en función de apalancar el cambio político en el país, sumarnos a los factores que luchan por reconquistar la anhelada democracia y estar al frente de todas y cada una de las convocatorias realizadas por el liderazgo alternativo de la nación expresado en la fuerza política presentes en la Asamblea Nacional. Pero la primera de todas las acciones, mis queridos docentes, es preservar la esperanza. Que no quede un salón de clase a lo largo y ancho del país donde no se encuentre un docente resistiendo, debatiendo, luchando y demandando junto con sus estudiantes más y mayor democracia. Continuar. El magisterio venezolano tiene que convertirse necesariamente en esa multitud de hombres y mujeres donde la idea y la razón superen al fusil y a la fuerza. Hoy más que nunca están vivas las palabras del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Venezuela será lo que sus maestros quieren que ella sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra la profesora Karina Molina. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Saludos a los compañeros diputados. Saludo a mis colegas docentes y bueno, saludo a todas las personas que hoy nos acompañan en este escenario que una vez más da muestra de la resistencia de este pueblo frente a la dictadura. Ningún pueblo se cruza de brazos a ver cómo una tiranía lo destruye. Eso está escrito en la historia. Ok, comenzando entonces continuando con los planteamientos que hace mi compañero a propósito del conjunto de cifras y a propósito de la descripción de la tragedia que hoy vivimos en nuestro país, particularmente en la educación, yo creo que es importante que tomemos en cuenta la necesidad de organizarnos para enfrentar esta dictadura en todos los escenarios donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, comienzo mi escrito con estas palabras de José Martí: mientras haya maestros de a pie, no habrá pueblo de rodillas. Inicio estas palabras con esta frase porque en todo caso sintetizan la idea fundamental de lo que quiero resaltar. Ante este escenario, y que por supuesto agradezco
muchísimo la confianza depositada por la participación en tan importante evento en el día de hoy, el 15 de enero, Día del Maestro. Ahora bien, puesto que para nadie es un secreto la tragedia que vivimos en este país, cuestión esta que no ha sido producida por un fenómeno natural ni tampoco por una guerra, ya que hemos sido comparados con aquellos países que han vivido estas situaciones de eventos naturales y humanos. Pues es tanto así la tragedia que ya se habla de una emergencia humanitaria compleja. Ningún ámbito de nuestro país se escapa de vivir la situación de penuria que padecemos. Y es por esto que me detendré un poco a decir lo que vive un educador de uno de los países con las mayores riquezas minerales, ya que no solo vivimos o vivíamos de la renta petrolera, sino que la renta ahora se deriva del saqueo mineral que este régimen campantemente entrega en concesiones a los capitales extranjeros. Para nadie es un secreto lo que ocurre en el arco minero y que ustedes se han encargado de denunciar. Para muestra un botón, la destrucción de nuestro aparato productivo, una verdadera tragedia, de manos criminales. Esto, por supuesto, se traduce en la implementación de un plan dirigido a tener un país sumiso y esclavo ante la entrega de nuestra soberanía. Así lo padecemos, pues a grosso modo es lo que implementa este régimen chavista y que los mantiene en el poder. De eso se trata el día a día de Maduro y su camarilla. Para adentrarnos en esto y aprovechar el escenario y además seguir hablando y denunciando la situación que vivimos, es importante mencionar que en los países de Latinoamérica los pueblos se han levantado porque quienes los gobiernan han implementado paquetazos donde ponen a sus países a pagar deudas contraídas por y para los poderosos, que luego son pagadas por sus pueblos, pues Maduro ha implementado 10 veces más paquetes que en otros países. Más criminales, inclusive. Como paquetazo al fin, somos nosotros los trabajadores los que estamos pagando la deuda que este régimen ha contraído, pues es bien sabido que desde el 20 de agosto, para aprovechar la denuncia del año 2018, Maduro no solamente implementó una devaluación de nuestra moneda una vez más, que siempre disfrazan de reconversión, también implementó un paquetazo más criminal, el más criminal de nuestra historia. No es que los otros no hayan sido criminales, es que este es insuperable. Pues fue a partir de estas medidas en que se destruye uno de los instrumentos más importantes de los trabajadores, como son las convenciones colectivas. Fue aquí donde de un solo plumazo Maduro destruyó beneficios que había costado años de lucha y que ha costado muchísimas cosas en nuestro país. Y nos hizo retroceder a tiempos en que los beneficios de los trabajadores solamente dependían de decretos presidenciales. Esto, por supuesto, representa para nosotros una estocada a la carrera docente, que ya venía en caída libre, con el conjunto de medidas que se venía fraguando desde el gobierno de Chávez, con los desastres en los cambios curriculares que hemos vivido, con el incumplimiento del reglamento de la carrera docente, entre muchísimas otras cosas más, que por cuestiones de tiempo, compañeros, y de espacio, sería muy cuesta arriba pensionar. Creo que podríamos nosotros los docentes escribir tesis completas de cuál es la situación del maestro que vivimos actualmente, porque estamos claros y convencidos de que nos quieren sumisos, nos quieren ignorantes, para hacer de nuestro país una masa gigantesca de seres humanos dóciles que permitan el saqueo y la explotación de nuestra soberanía.
Por lo tanto, compañeros, pienso que lo más importante no es solo analizar milimétricamente, de manera crítica, cómo se ha desencadenado esta tragedia, para no reproducir estos errores a futuro. La cosa también es qué hacer frente a esto. Es por eso que la frase con que inicio este discurso tiene mucha pertinencia. Mientras haya maestros de pie, no habrá pueblo de rodillas. Y es que nosotros, los educadores, tenemos un papel importante que cumplir en estas circunstancias, desde todos los ámbitos, lo digo, desde los compañeros de educación inicial, los compañeros de educación media y los compañeros universitarios. Pues les digo, compañeros, pues la lucha es en general. No queda de otra, compañeros, que desechar las ilusiones y prepararnos para la lucha. Ya no se puede seguir en las clases, esa que nos obliga a la cotidianidad, en que nos suben régimen para robar y seguir regalando nuestra soberanía, donde no hay ni siquiera ni un marcador, no hay ni siquiera una hoja para imprimir la lista de nuestros estudiantes, para dictar la clase, y donde nuestros estudiantes no pueden atender una clase porque no han comido y por lo tanto no hay enseñanza que planificar y mucho menos ningún aprendizaje que evaluar, mucho menos ninguna didáctica que implementar, ya que no podemos hacerlo de manera óptima, porque nos absorbe el día a día, porque tampoco tenemos nada a veces que comer, ni siquiera para pagar el pasaje para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo. Bueno, y paremos nosotros de contar. Frente a esto, compañeros, es del deber humano de cada venezolano hacer frente a esta situación. Pues para nadie es un secreto que si seguimos con esta dictadura, aquí no va a haber educación científica democrática que defender. Aquí la lucha reivindicativa, compañeros, lo reitero, debe trascender a la lucha política. El magisterio, compañero, debe ponerse al frente de todo un conjunto de acciones que tengan que ver, y lo digo con toda la responsabilidad, de organizarnos hacia una huelga general de magisterio y de todos los trabajadores de este país para salir de esta dictadura. Abajo la dictadura. El maestro educando también está enseñando. La clase hoy, compañeros, no puede seguir siendo la clase cotidiana del aula. Tiene que ser la clase en la calle. ¿Y sobre qué? Sobre defensa de la democracia. Como profesora de historia, compañeros, pido a todos mis colegas del magisterio y a mis estudiantes que las clases sean en la calle, acompañando, por supuesto, a todos los sectores de trabajadores de nuestro país, ¿verdad?, en el cual se exija la salida de esta dictadura para poder nosotros hablar de una educación verdaderamente democrática, científica y para el desarrollo nacional. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora. Digna representante de los profesores y de las mujeres venezolanas. Muchas gracias. Para concluir, el derecho de palabra de los profesores en este Día del Maestro, tiene la palabra el profesor René Zapata. Tiene 3 minutos, profesor. Antes que todo, muy buenas tardes. Saludo al presidente, saludo a los diputados, pero primero tengo que saludar también a todos esos dirigentes sindicales que están allá sentados, a todos esos maestros, profesora Raquel, profesora Edgar Machado, los sindicatos de las organizaciones políticas. Aquí, señores, tenemos que cambiar. Si aquí no hay un verdadero cambio, nosotros podemos hacer cantidades de acciones, cantidades de protestas, porque te puedo decir que hoy en los 365 municipios de este país están los docentes protestando en las calles.
Pero eso no basta. No, señores, eso no basta. Aquí las protestas se tienen que articular. Esto no es una protesta de los docentes nada más. Tenemos que convocar a todo el movimiento de trabajadores para paralizar de una vez por todas esta situación de esta dictadura que nos tiene este régimen. También les tenemos que solicitar a los parlamentarios que ya un docente no puede vivir con $3. Por eso solicitamos la dolarización del salario del docente para poder sobrevivir dignamente. Igual tengo que felicitar a esos dirigentes sindicales que logramos venir hoy acá a Latillo de varios estados, ya que este régimen secuestró el Palacio Legislativo, pero no nos va a secuestrar a nosotros nuestro derecho que tenemos de seguir reclamando a la calle. Por eso les pido a todas las federaciones que ya tenemos que llegar a la hora cero, porque ya los docentes no pueden llegar a sus respectivas escuelas. Por eso hay que hacer un llamado a un gran paro nacional de docentes, trabajadores y de todo, y salir a la calle sin miedo, porque los docentes estamos y vamos a estar para seguir protestando y luchando por este país. Muchas gracias. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva los maestros! Para concluir mi intervención, quiero invitarlo a que sigamos en esta lucha para consolidar un gobierno democrático que reconozca al docente como protagonista de la transformación hacia una sociedad libre y próspera, que se le reconozca su ingreso de acuerdo a su responsabilidad como formadores de ciudadanos libres, democráticos, ciudadanos críticos que quieran vivir y que queremos vivir en democracia. Felicitaciones a todos ustedes y a seguir en esta lucha por una Venezuela democrática. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.